Imagínate que puedas salir del estancamiento financiero en este momento en tu vida. En este video quiero hablarte acerca de cómo salir de deudas, ¿sí? Va a ser a través de mi experiencia, de lo que aprendí a lo largo de los últimos años, después de haber adquirido una deuda de $15,000 y de no haber tenido cómo pagarla y de haber empezado en un proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento que derivó de tener justamente esa deuda. Entonces te voy a poner un poco de contexto. Ya hace algunos años hice una mala asociación con alguien que prácticamente estafó, me traicionó y me quedé con una deuda de $15,000. Te lo acabo de resumir muchísimo. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que entré en depresión, comencé a tener pensamientos de ya no querer estar más aquí, de esto fuera mejor si yo no estuviera, en fin. Y me sentía tan solo, incluso rodeado de personas, que no sabía cómo salir de eso y no sabía cómo reinventarme, no sabía qué más hacer, porque además para esto hay que sumarle que tengo ya la última década trabajando como emprendedor. O sea, no es como que yo dependía de un sueldo que alguien me diera y entonces estando en deuda y además no teniendo ingresos, pues era una situación bastante complicada. Hubo un momento en el que me enteré que esta persona que con la que había terminado muy mal y que se había quedado, que me había quedado con la deuda gracias a esta persona, había iniciado otro negocio. Y entonces, no solamente le estaba yendo mejor, sino que despegó muy rápido. Empezó a tener mucho más éxito, empezó a tener más dinero, le fue mucho mejor que incluso antes. Y cuando me enteré de eso, eh, de verdad me llené de rabia, me llené de envidia, me llené de frustración, porque yo no podía procesar, me hacía esta pregunta, yo no podía procesar cómo es que esta persona que de manera intencional hizo mal a otras personas, dañó a otras personas, engañó a otras personas y les quedó debiendo mucho dinero, le estaba yendo tan bien. Entonces, y yo por el otro lado, que yo decía, bueno, pero si yo quiero hacer las cosas bien, si estoy en esta situación, si no le hago daño a nadie, si quiero hacer las cosas de manera positiva, ¿por qué a mí me va tan mal? Todo eso me llevó a mí a una investigación de 3 años en la que descubrí que el universo no tiene moralidad. El universo sigue la vibración. Entonces, en este video te voy a explicar justamente cómo fue lo que o qué fue lo que yo hice, esperando que te pueda servir y esperando que si tú estás viendo este video y estás en una mala racha económica, puedas por lo menos llevarte una cosita que puedas implementar hoy y que te pueda empezar a ir mejor. Este sistema lo llamé para efectos de este video RPD, el paso a paso para que tú puedas salir de la deuda. Entonces, comencemos con el primer paso, que es redefine para ti qué es la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que como no nos crían con realmente educación financiera, nosotros pensamos que cuando tenemos una deuda es el fin. Entonces es el fin, qué vergüenza, qué van a decir de nosotros que no nos supimos administrar, qué va a pensar la familia si se entera, o luego sucede que a lo mejor la gente cree que yo estoy muy bien y resulta que es que estoy quebrado económicamente. Entonces sentimos la necesidad de como que mantener un estatus para otros. Y eso nos hunde más, ¿sí? Porque lo que no estás comprendiendo de toda esta gran crisis que está llegando es que tú debes volverte más vulnerable, debes mostrarte como realmente eres. Y esto, manteniendo un personaje, no lo puedes hacer. Entonces, ¿por qué tienes que redefinir para ti qué es la deuda? Porque la deuda no es el fin. O sea, y te lo digo yo de verdad que pensé que era el fin y que por poco empecé a atentar contra mi vida. Hoy lo veo y digo, ¿cómo me hubiese encantado tener otro nivel de conciencia en ese momento para no pensar de esa forma? Pero bueno, gracias a que pensé de esa forma me llevó a todo este camino, en fin. El punto es que cuando tú redefines qué es la deuda, la tomas por lo que realmente es una mala racha
y listo, y así funciona la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces tenemos más ingresos, a veces tenemos menos, a veces hay una recesión económica y hay que reinventarnos, en fin, así funciona la vida. Entonces, ¿por qué tienes que redefinir para ti qué es la deuda? Porque primero no es el fin y segundo, pensar que es el fin te va a bloquear de pensamiento creativo y el pensamiento creativo es lo que hace que tú veas más oportunidades, ¿sí? Porque créeme, créeme esto, no sabes qué tan creativo eres generando dinero hasta que ser creativo generando dinero es tu única opción. Y cuando redefines tu deuda, comprendes un concepto increíble que a mí me tardó algunos años en comprender. Y es que nadie va a venir a salvarte. Estás tú en esto. De manera consciente o de manera inconsciente, tú te metiste en esto. Y puedes salir, por supuesto que puedes salir, pero primero debes redefinir la deuda. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a suceder es que a lo mejor puedes pagar esta deuda que tienes, pero después vas a crear más. Y eso me pasó a mí. Yo primero había tenido una deuda de $7,000, de $6,000, perdón. Y sí, se consiguió el dinero y todo fantástico. Y después pasó el tiempo y generé $15,000 de deuda. ¿Por qué? Porque la deuda no se elimina con más dinero, se elimina con un cambio de mentalidad. Y el primer paso es que tú puedas redefinir para ti qué es esta deuda. Y luego vamos con el segundo paso, que es practicar el desapego. Cuando tú practicas el desapego, mira, normalmente hay muchas personas que dentro del que por deuda, mejor dicho, o mejor dicho, que se endeudaron porque empezaron a comprar cosas que no necesitaban para impresionar a otros, empezaron a querer vivir un estatus de vida mucho más elevado del que realmente se podían permitir. ¿Qué pasa? Cuando llega la deuda, tú te aferraste tanto a estas cosas materiales que para ti es imposible siquiera pensar en venderlas. ¿Qué sucede? Que tú crees que eres esas cosas. Tú crees que eres ese sillón, ese iPad, esa computadora. Tú crees que eres eso. Y no es así. Tú no eres esas cosas externas. Tú, de manera consciente o inconsciente, las compraste, no sé, para redefinirte, para quién sabe qué. Ese no es el punto. El punto es que aquí, cuando practicas el desapego, te invito a que hagas toda una lista de cosas que ya tienes y que puedes vender. A lo mejor que no usas, que tienes 6, 7 meses que no has usado y puedes vender eso para por lo menos empezar a capitalizarte un poco más, ¿no? Entonces, cuando tú practicas el desapego, también entras algo aquí que a mí me gusta llamarle, bueno, que he descubierto que se llama así, que es la ley del vacío. Para que cosas puedan venir, cosas deben irse. ¿Qué sucede? Que si tú estás ahí apegado a cosas materiales, que no tiene sentido, porque al final ni siquiera eso te vas a llevar. Si estás ahí apegado a cosas materiales, no te estás permitiendo que lo nuevo entre. Y entonces no permites como generar más dinero porque estás ahí. ¿Me explico? Estás en un estancamiento que tú solo o sola te metiste en eso al final del día. Y esto realmente ni siquiera es como para que te sientas juzgado o que te sientas culpable o que digas no es posible, tienes razón, yo hice eso, ¿cómo voy a hacer así? No, esa es la realidad que está en ese momento. ¿Cómo podemos salir de ella? Si tú lograste generar todo el dinero para comprar lo que sea que te compraste o para invertir en lo que sea que invertiste, porque por lo menos en mi caso, a mí una de las cosas que a mí me molestaba era que no era como que yo me había comprado ropa, zapatos, electrodomésticos, no, sino que yo había invertido en mentorías, en cursos, en colaboradores. Y a mí me molestaba eso. Yo decía, pero ¿por qué si yo compré o pagué cosas que se supone eran una inversión, por qué estoy en esta situación? Entonces, tú practicas el desapego y puedes hacer tu lista de todo lo que tú puedas vender en este momento. ¿Qué pasa, Leo? No tengo nada que vender porque realmente vivo solo en un cuarto con todo vacío. ¿Qué puedo hacer? Ok, hay gente que puede o que quiere o necesita vender sus cosas. ¿Ves? Y realmente no tiene el tiempo o le da vergüenza vender o lo que sea. Tú te puedes poner en contacto con estas personas que normalmente están dentro de nuestro círculo más cercano, familia, amigos, etcétera, o escribes en Facebook y tú les dices, oye, mira, ¿sabes qué? Estoy vendiendo cosas, ¿tienes algo para vender? Ah, sí, tengo tal cosa.
y tú te vas ganando comisión de eso. Así te vas a empezar como a capitalizar un poco más, ¿no? Esto en el supuesto de que a lo mejor tú no tengas como más generar dinero, que ya tienes como tu lo que me gusta llamarle tu techo financiero. No sé, perteneces a una empresa, eres empleado y no tienes como más generar dinero. Esta puede ser una manera de generar más dinero sin necesidad de tener que renunciar o de hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, ok, ya redefiniste tu deuda, ya empezaste a practicar la ley del vacío y el desapego, mejor dicho. Ahora viene el paso número 3. Mira, el paso número 3, que lo tengo por aquí anotado, fue el que más me costó, ¿sí? Y es practicar el gozo, practicar el disfrute, saber que es que el hecho de que yo tenga deudas no significa que yo me voy a castigar, no significa que yo voy a ir por ahí sufriendo, eh, sí, que no voy a permitirme disfrutar. Este paso se llama disfrute, ¿no? Disfrute, disfrute, sí, RPD, disfrute. Se llama disfrute. Porque el dinero es una vibración, es la consecuencia de una vibración, es energía, si lo quieres ver de esa manera, y sigue al gozo. El dinero no sigue a la escasez, a los sentimientos de culpa, a los sentimientos de vergüenza, al miedo, no, sigue al gozo. Hay una amiga que una vez puso un ejemplo que decía, imagínate que todos están en una fiesta y se acaba una botella de alcohol. Nadie dice, ay, bueno, se acabó el alcohol, nos vamos cada quien para su casa. No, siempre sale alguien diciendo, yo pongo la siguiente botella. Y eso es porque el dinero sigue al gozo, sigue al disfrute. Entonces, lo menos que tú puedes hacer es decir, no, bueno, yo no voy a ir al cine porque como voy a estar yendo al cine si más bien tengo esta deuda, qué irresponsable soy. No, en la medida de lo posible, disfruta, porque cuando tú disfrutas, tu vibración aumenta en el sentido de que te sientes con más placer, te sientes con más gozo, te sientes mucho mejor y entonces eso va a hacer que no estés en este hoyo profundo en el que me metí yo, sino que al contrario, veas, como ya redefiniste y ya practicaste la ley del desapego, lo que va a pasar es que vas a entrar en una vibración mucho mejor. Y así, con esa nueva energía es que tú puedes crear más cosas para ti, ¿no? De manera mucho más creativa, más fuentes de ingreso, o como te digo, venderle cosas a otras personas, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya pasaste estos 3 pasos, ya redefiniste tu deuda, ya practicaste el desapego y ya disfrutaste, comenzaste a disfrutar más, que no necesitas dinero para disfrutar, puedes irte a caminar a la naturaleza, puedes irte a un bosque, puedes solamente caminar por la ciudad, puedes irte a comer un helado, puedes ir al cine solo, que son cosas que no son tan costosas, puedes ver una película, puedes dedicarte tiempo para ti y ya empezaste a disfrutar. ¿Qué va a pasar esos 3 pasos después? Vas a empezar a generar más dinero. Aquí viene la parte estratégica de este video. ¿Qué vas a hacer? Tú, y esto lo hice yo en su primera fase, en los primeros 3 años después que empecé a salir de esto, tú vas a necesitar llevar un registro de todo lo que ingresa a ti en dinero y de todo lo que tú gastas, ¿sí? Ah, te compraste un café, usted lo anota. Te puedes tener tu Excel, yo uso Notion, pero empecé con una libreta de mano también, puedes anotarlo, puedes mandarte un WhatsApp. Todo lo que tú gastes en el día, un café, que si el metro, que si la gasolina, que si el mecánico, que si lo que sea, anótalo. ¿Qué va a pasar? Pero de verdad, o sea, esta es la parte más difícil porque a la gente no le gusta hacerlo, pero de verdad, anótalo. Tú vas a tener un registro, una bitácora de todo lo que ingresó en tu mes y todo lo que se fue. Cuando tú veas todo lo que se fue, vas a empezar a notar un patrón de gasto y vas a decir, ok, ¿cuál es el porcentaje mayor de mi deuda, ¿no? O de lo que yo gasto. Ah, ok, que de todo el mes fui 7 veces al cine. Y eso me descontroló un poco. Ok, a lo mejor el otro mes no voy a ir 7 meses, puedo que vaya una. O a lo mejor no voy una, sino que veo algo en mi casa. Bueno, que pagué 7 membresías diferentes. ¿Realmente necesitas esas membresías o te puedes quedar con una sola? Esto en la primera fase de arranque para que tú puedas reestructurar, ¿no? Para que tú puedas reestructurar la manera en la que vas generando dinero. ¿Qué sucede? Si tú no haces esto, vas a seguir andando a ciegas. Y lo que va a pasar es que vas a seguir generando deuda, porque
cuando haces este ejercicio, tú sabes en qué se te está yendo el dinero. Cuando no sabes en qué se te está yendo el dinero, es muy fácil hacerse uno la víctima y decir, es que las cosas cada vez están más caras, es que ni siquiera salí y mira, y gasté. Ah, pero cuando tú haces tu registro, a lo mejor tú sabes que no fue que ni siquiera no saliste, no, es que saliste 14 veces. Y entonces gracias a que saliste 14 veces, gastaste más. ¿Ves? Este es un paso difícil y lo comprendo si se te dificulta. Yo para empezar este paso me tardé en ejecutarlo 3 meses. 3 meses en el que yo decía, mañana sí, pasado sí, bueno, no, mejor el lunes, no, mejor ya empiezo después. 3 meses. Hasta que dije, nadie va a venir a salvarme. Yo me metí en esto y yo puedo salir de esto. Y gracias a que tomé esa decisión consciente, empecé a tomar nota absolutamente de todo. Por 3 años seguidos, llevé diariamente lo que yo gastaba, ingresaba, etcétera. Y también anoté la cantidad exacta de mi deuda. Y entonces puse mi deuda es de $15,000, punto tanto, ¿no? Ok, ¿cómo voy a hacer para pagar eso? Ok, y entonces cada mes se generaba por lo menos en mi caso fue deudas para mí y deudas para mi pareja. Entonces, primero empecé con mi pareja para no dejarlo mal en que cayera en buró, etcétera. Yo sí caí en buró y también fue un proceso emocional fuerte hasta que investigué, me asesoré, y ahora tengo un buen score en buró. Pero el punto aquí es que le puse el precio exacto, la cantidad exacta a mi deuda. Y gracias a que la tenía y ese era mi foco, empecé a generar esta responsabilidad financiera y a saber qué era lo que yo estaba generando y gastando y entonces empezar a hacer cambios. Esto lo hice por 3 años. Después de los 3 años ya tenía el hábito, ¿sí? Ya yo tenía el hábito de cuánto ingresaba, cuánto gastaba, etcétera. Ya hoy tengo ya algunos meses que ya no lo hago de manera tan ferviente. Sí anoto los ingresos, pero ya no anoto como que tanto gasto que el azúcar, el sobrecito de Splenda, ¿sabes? Ya no lo hago tan intenso. Porque ya después viene otra segunda fase. Y la segunda fase es desapegarte de eso y tenerlo como un hábito. ¿Ves? Quizás sé que a lo mejor te he dado mucha información y a lo mejor te sientes en este momento muy abrumado, muy abrumada, pero créeme, te lo comparto con mucho cariño porque fue cada uno de los pasos que yo hice para poder salir de mis deudas y poder dejar de sentir culpa y dejar de sentirme avergonzado y dejar de sentirme como que lo había hecho todo mal. No, mira, una vez leí en un libro que decía, trátate como si esta fuera tu primera vida porque es tu primera vida. Y cuando entiendes eso, te tratas a ti mismo con más compasión. Entonces, a veces nos queremos castigar por errores que sí que cometimos, pero que tampoco son el fin del mundo. Y te doy un dato extra, algo que te puede ayudar mucho que también hice yo, fue empezar a ver muchas conferencias, empezar a ver muchas biografías, a leer muchas biografías, a leer libros de inteligencia financiera, sí, a buscar evidencia allá afuera de que había gente que había estado incluso peor que yo y que había salido adelante con eso. Entonces, cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video, si lo vas a implementar, si ya estás en un momento en el que está saliendo la deuda o qué quisieras ver también en este canal. Creo que este tema es muy importante, que da para más. Así que espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y avísame qué te pareció. Chao.